Vamos a entrevistar a una persona hoy, casi sin introducción necesaria. Javier Esparza, presidente de UPN. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo creo que la presentación tampoco hace mucha falta, ¿no? Porque se conoce tu persona, tu cargo, pero principalmente también porque estamos todos los navarros muy pendientes de lo que está ocurriendo en las últimas semanas dentro de UPN, todo aquello que finalizó con esa sanción a Carlos García Danero y a Sergio Sayas por ese voto en contra de la disciplina de partido, ¿no? En el tema de la reforma laboral. Hace unos días Sergio Sayas contaba aquí a los espectadores de 30 Televisión, bueno, pues lo que ha sido su vivencia, su experiencia y su punto de vista en todo este lío, si me permites, Javier. Y ya lo decíamos entonces, que íbamos a intentar también tener aquí a la otra parte, como nos gusta siempre, para que los espectadores puedan bueno, pues sacar sus propias conclusiones. Lo primero, ¿cómo estás? Porque claro, hablamos de partido político, pero al final dentro del partido político siempre hay personas. Bien, yo estoy bien. Yo creo que el primer momento fue un momento de shock, absolutamente total. Pero bueno, hay una viñeta de César Oroz en Diario de Navarra que yo creo que refleja muy bien parte de lo que ha ocurrido, ¿no? Me dibujaba a mí con dos puñales en la espalda, en uno ponía a Sayas y en otro ponía a Danero, pero luego lo siguiente ya no sale en la viñeta, pero os lo cuento yo. Bueno, pues he recibido el respaldo de la totalidad, a excepción de Carlos García Danero, de la ejecutiva de UPN, y el 80% del Consejo Político. Quiero decir, el Consejo Político de UPN es el principal órgano entre congresos, y en una votación secreta, en urna, respaldó a lo que es la dirección del partido, ¿no? en la toma de decisión y en cómo se había gestionado, bueno, pues esta cuestión. Por tanto, desde ese punto de vista, pues bueno, pues reponiendo, porque yo creo que nunca te esperas, esa es la verdad, yo creo que nunca te esperas una deslealtad o nunca te esperas un engaño. Aquí, más allá de, además de saltarse la disciplina de voto, que es grave, mucho más grave a mi juicio es, en fin, el habernos engañado a todos. Nos estaban diciendo que contra su voluntad iban a votar lo que marcaba el partido, sabiendo que iban a hacer lo contrario. Y así nos tuvieron 23 horas. Yo creo que el engaño a toda la sociedad española, el engaño a todos los periodistas, a todas las formaciones políticas, el engaño, por supuesto, a la dirección y a su partido, a los afiliados de UPN, pues es absoluto, ¿no? Y bueno, eso, pues desde luego yo creo que generó una muy mala imagen de UPN. A mí lo que más me ha preocupado de todo, nosotros somos un partido que tiene palabra. O sea, nosotros no podemos llegar a un acuerdo y luego no cumplirlo. Y bueno, eso es lo que se puso en cuestión, ¿no? La credibilidad de nuestra formación política, y yo creo que bueno, que eso es lo que estamos reconstruyendo. Y bueno, yo quiero creer que hoy todos los españoles y todos los navarros saben que UPN sigue siendo un partido que tiene principios, que tiene palabra y que a lo que se compromete lo cumple, porque para mí es fundamental. Es fundamental porque dentro también de año y pico tenemos elecciones, porque UPN sigue adelante y porque bueno, nos puede tocar de nuevo enfrentarnos de alguna manera, ¿no? a situaciones en las que hay que pactar. La política es eso, con diversos partidos. Y lo hablábamos antes, Javier, que quede clara esa postura, ¿no? De que en UPN se puede confiar, para ti era prioritario. Es que la vida es eso. Es que en Navarra, sobre todo, además, decimos que los navarros, si algo tenemos, es palabra. El fuero es palabra, es acuerdo. Nosotros, sin firmar nada, con el apretón de manos, con eso ya está. Bueno, pues eso es lo que teníamos que recomponer. Bueno, pues desgraciadamente los dos diputados toman una decisión contra esos principios que son esenciales, yo creo que en la sociedad navarra y obviamente en nuestro partido, y bueno, pues el partido pues reacciona y bueno, y actúa en consecuencia, ¿no? Trasladando el mensaje claro de que pues, nosotros podremos acertar o nos podremos equivocar, pero somos gente que tiene palabra y que cumple lo que dice. ¿Qué os dijo el Partido Socialista? Porque más o menos lo que han dicho en prensa lo hemos leído todos. ¿Cómo fue? Claro, después hay que dar la cara y ponerse delante del Partido Socialista y decir, señores, ha pasado esto, ¿no? ¿Qué os dicen ellos? La reacción yo creo que es, entienden perfectamente lo que ha ocurrido, entienden que nos han engañado también a nosotros, y bueno, desde ese punto de vista, bueno, pues yo creo que bueno, pues no ha habido ningún reproche, al contrario, ha habido, bueno, pues que estas cosas pasan a veces en los partidos, desgraciadamente,
Ojalá en UPN no hubiera ocurrido, pero lo cierto es que ocurrió y que el impacto ha sido tremendo, pues porque estamos hablando de una noticia que fue noticia nacional, bueno, pues en todos los medios nacionales y seguro que también internacionales, ¿no? Bueno, si no llega a ser por el diputado del PP que se equivocó en el voto, todavía hubiera sido mucho peor, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hubiera ocurrido es que se hubiera derogado una reforma laboral, una mini reforma laboral, que venía avalada por los empresarios y por los autónomos. Los empresarios y los autónomos nos estaban diciendo que había que apoyarla. Los sindicatos más representativos, UGT Comisiones, nos estaban diciendo que había que apoyarla. La Unión Europea estaba pidiendo un acuerdo, una reforma laboral pactada entre los empresarios y los trabajadores. Estábamos hablando de eso. La propia exministra del Partido Popular, Fátima Báñez, estaba diciendo que había que apoyar esto. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, estaba diciendo que había que apoyar esta mini reformita laboral, pues porque era importante, porque había fondos europeos, 70.000 millones de euros, que también dependía de esto, y porque se mejoraban algunas condiciones de los trabajadores, pero también los empresarios y los autónomos pensaban que era algo positivo para el futuro de nuestro país, para el futuro de España y por tanto también para el futuro de Navarra. De eso estábamos hablando, eso es lo que se votaba. No se votaba, esto no era un plebiscito Sánchez y Sánchez, no. Pasara lo que pasara, Sánchez iba a seguir siendo presidente. Por tanto, era pensar en el bien común, pensar en esos también votantes, en el conjunto de la sociedad, pero en los votantes que tenemos de UPN, que son trabajadores, que ven mejoradas sus condiciones, pensar en nuestros hijos, que también ven mejoradas sus condiciones y sus posibilidades de cara al empleo con estas modificaciones que ha habido en esta reforma laboral, y bueno, pues se trataba de eso, no era ninguna otra cuestión, en fin. Decía Sergio Sayas, hablaba de voto coherente, que no era un voto coherente, hablaba de que se había perdido la esencia de UPN. Bueno, yo creo que hablando de política, ¿no? Con UPN, acusaciones muy graves, ¿no? Con UPN en el Gobierno de Navarra hemos firmado 4 planes de empleo, con la CEN, la Patronal Navarra, UGT y Comisiones Obreras. Con UPN en el Gobierno de Navarra creamos el Servicio Navarro de Empleo, el Tribunal Laboral, el Consejo del Diálogo Social. Es decir, si algo tiene UPN en su esencia, es que la concertación social es fundamental para el desarrollo. Lo hemos defendido siempre que hemos estado gobernando. Y cuando hemos estado en la oposición, también le hemos exigido a Uxue Barkos la pasada legislatura que le pedíamos un plan de empleo. ¿Pactado con quién? Con los empresarios y con los trabajadores. A María Chivite en esta legislatura, ¿qué le hemos pedido? Un plan de empleo. Le ha costado 2 años tenerlo, pero tenemos un plan de empleo que la hemos felicitado a la presidenta del Gobierno porque por fin hubiera un plan de empleo en Navarra, porque creemos que es importante. Por tanto, la concertación social y los acuerdos entre empresarios y trabajadores son esenciales y forman parte del ADN de UPN, de la esencia de UPN. Y otra cuestión que yo creo que forma parte de la esencia de UPN es mantener la palabra. Tú no puedes faltar a la palabra, tú no puedes engañar a toda la sociedad española, tú no puedes engañar a todos los ciudadanos y que no pase nada. Es que yo me niego a que la política sea eso. Yo voy a defender un partido político, UPN, con unos principios y unos valores y donde lo que se diga lo hagamos, pero desde luego lo que no hagamos sea engañar de esta manera tan flagrante, con premeditación, alevosía y yo no sé si nocturnidad, al conjunto de la sociedad española, porque la imagen es lamentable. Hay que recuperar esa imagen. Hablabas de esos apoyos, ¿no? Aparte de la viñeta de Oroz, de esas dos puñaladas, de esos apoyos que entiendo que son gratificantes, pero al final, bueno, pues todos sabemos que en política lo que cuenta, me quedo yo con lo que has dicho, ese apoyo secreto en la urna, ¿no? que tuviste en este caso, que os respaldaron. Estamos personalizando en el presidente, pero bueno, está también el vicepresidente, Enrique Maya, está Yolanda Ibáñez como secretaria general. Esos apoyos le hacen a uno reafirmarse todavía más en que va por la buena línea, porque claro, está claro que haya habido una fractura que duele tanto a nivel personal como a nivel político. UPN va a ser la primera fuerza en Navarra otra vez en mayo del 23. UPN va a volver a ganar las elecciones, vamos a ser el partido más importante de Navarra y yo de eso no tengo ninguna duda. Cuando digo ninguna duda es ninguna duda. Tenemos una implantación territorial enorme, contamos con comités locales, contamos con grupos municipales, por tanto, bueno, desde ese punto de vista lo que vamos a hacer es trabajar, es preparar esas elecciones y volver a ganar, y yo lo que aspiro es a que, bueno, pues, en fin, liderar Navarra, volver al Gobierno de Navarra,
alcanzar un número de apoyos suficiente, bueno, pues para que se nos deje gobernar, porque yo creo que es lo que necesita esta tierra. Navarra ya va a llevar, después de estas dos legislaturas, un cuatripartito la pasada, un pentapartito en esta, 8 años donde Bildu ha sido quien ha tomado las decisiones, quien ha cortado el bacalao, quien ha sido la fuerza clave, determinante en las cuestiones importantes, y eso es malo para Navarra desde el punto de vista ético y desde el punto de vista económico y social. Por tanto, bueno, yo no tengo duda de que eso va a cambiar y que UPN, bueno, va a volver a liderar y va a volver a estar en el gobierno de Navarra en mayo del 23. ¿Cómo se plantea ese mayo del 23? Porque le preguntábamos a Sergio Sayas, a partir del 16 de marzo creo que acaba ya el plazo para el recurso, todavía estamos en plazos esta próxima semana, le preguntábamos si iban a recurrir, si no, incluso si se iba a cambiar de partido, si iba a crear un partido nuevo, dejaba ahí todo un poco abierto, no descartaba nada. ¿Qué va a ocurrir en Navarra? Bueno, yo lo que quiero que ocurra, en primer lugar, es que haya respeto para los órganos del partido. Aquí hay unos órganos del partido que es la dirección, que es la ejecutiva, que es el consejo político, que es el comité de garantías y disciplina. Son órganos independientes del partido, elegidos por todos los afiliados, a los que no se puede estar atacando de forma permanente, insultándoles de forma permanente. El comité de garantías es un órgano independiente dentro de UPN, que es el que establece el régimen sancionador y garantiza a todos los afiliados sus derechos. Ese comité de garantías, compuesto por personas que han sido elegidas por el conjunto de los afiliados de UPN, es el que ha determinado, bueno, pues que Sergio Sayas y Carlos García Danero no sean expulsados, porque no se les ha expulsado, sean suspendidos de militancia durante 2 años y 6 meses. Y frente a eso, obviamente, pues ellos dos podrán recurrir. Recurrieron en primera instancia ante el propio comité de garantías y después, ahora tienen la posibilidad. Eso les deja, Javier, fuera de UPN estas próximas elecciones. Eso les deja fuera de UPN 2 años y 6 meses. Eso es lo que ha dicho el Comité de Garantías, que es un órgano independiente. Entonces, yo lo que pido es, bueno, pues respeto a esas decisiones de los órganos independientes, nos gusten más o nos gusten menos. Desde luego nosotros vamos a respetarlo. Esto es así de claro, y lo que me gustaría es que todo el mundo actuara con el mismo sentido común, que creo que es lo que toca. Ese órgano ha cogido los estatutos de UPN, ha cogido las normas de UPN, las ha interpretado y a partir de ahí, bueno, pues ha sancionado de esta forma. Podía haber sancionado de otra, podía haber tomado decisiones de mayor calado o de menor calado. Ha tomado esta y, bueno, yo lo que creo que toca es respetarlo. Si me dices que hay que respetar, no te voy a preguntar si es la decisión que te hubiera gustado a ti, o te lo puedo preguntar. Bueno, no, el Consejo Político, el 80% del Consejo Político, votando en secreto, votó lo siguiente. Votó que nos dieran el acta después de lo que habían hecho, y si no, que se marcharan, que fueran expulsados. Este comité de garantías no ha hecho lo que el Consejo Político estaba pidiendo. Bueno, ya está, no pasa nada más que eso, han hecho lo que tenían que hacer y yo, bueno, lo respeto, como digo, y creo que ahí en relación a ellos, se tiene que zanjar el debate. Bueno, dentro de ese respeto, vamos a pensar en el futuro. Como dices, próximas elecciones, además, bueno, pues ahí ya a la vuelta de la esquina, yo creo que estáis casi todos ya en medio campaña electoral. ¿Cómo puede afectar que Carlos García Danero y Sergio Sayas, o alguno de los dos, o en fin, o ellos dos con más o menos gente, creen un nuevo partido? Ahora han planteado una plataforma cívica que llaman, bueno, eso va a ser una plataforma electoral, yo creo que es algo evidente, a las cosas creo que hay que llamarlas por su nombre. Yo no tengo duda de que va a haber una alternativa electoral que liderarán ellos y, bueno, pues yo tampoco tengo duda, de la misma manera que UPN va a seguir siendo la primera fuerza en Navarra, vamos a ganar las elecciones y vamos a presidir esta comunidad. ¿No tenéis idea? Entiendo que tampoco se puede saber, ¿no?, verdaderamente el apoyo que pueden llegar a tener. Hablaba Sergio Sayas de muchas bajas en el partido, no sé si hablaba de 150, esos datos vosotros los barajáis. Los tenemos, yo lo que puedo decir es que eso es mentira. Así. Así. Así de claro. Así de claro. Pero yo, en fin, no creo que esté bien que dé datos internos del partido. Bueno, nos quedamos por lo menos con ese dato. Decía también, o ha dicho, no creo que aquí no lo dijo en nuestra entrevista, pero sí lo ha dicho en otras ocasiones, bueno, que a lo mejor Javier Esparza
es el presidente sanchista, o bueno, no sé, no eran exactamente así sus palabras, sí, bueno, que ¿no? Que ibas un poquito a favor de Sánchez. Bueno, Sergio Sayas unos días dice unas cosas y otros días dice otras, ¿no? En fin, en este caso, bueno, yo creo que es algo evidente, es decir, nosotros, y en este tema de la reforma laboral, se votaba una reforma laboral, que ya he explicado cómo venía orientada y por quién venía apoyada, no se votaba ninguna otra cosa. Yo soy muy poco sospechoso de querer, en fin, beneficiar al señor Sánchez. Yo no presido esta comunidad porque Pedro Sánchez ha decidido y ha permitido que María Chivite pacte con EH Bildu. Por tanto, nosotros no le debemos nada al señor Sánchez. Nosotros sí le debemos todo a la gente. Le debemos todo a los españoles y nos debemos a los españoles cuando tomamos decisiones y a los navarros cuando tomamos decisiones. Y por eso estábamos en esa clave y por eso planteábamos ese voto. Pero desde luego, en fin, no quitaba votar sí a la reforma laboral, no quitaba que nosotros hubiéramos seguido, y yo voy a seguir, y esta misma semana he estado y he criticado al gobierno de María Chivite. ¿Por qué? Porque me parece indecente un acuerdo con Bildu, porque me parece indecente estar blanqueando a los que no condenan el terrorismo, a los que hacen homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel, porque me parece indecente y me parece indigno. Entonces, eso lo sigo diciendo, no tenía nada que ver, eso lo vamos a seguir denunciando. Y cuando este gobierno haga cosas mal, obviamente lo diremos, y cuando el gobierno de España haga cosas mal, obviamente lo diremos. Eso es una cosa, y otra cosa es que en una cuestión concreta, que venía como venía, que significaba lo que significaba, hubiéramos adoptado la posición de votar sí. Ojo, como tantas otras veces en el Congreso de los Diputados también. Sí, no es la primera vez que no es la primera vez que UPN vota que sí a cuestiones que plantea el PSOE. Como en el Parlamento de Navarra, en ocasiones, claro que votamos con el PSOE. Hemos votado con el PSOE la ley de símbolos, hemos votado con el PSOE la ley de contratos, con el PSN, hemos votado con el PSN aquí en Navarra cuestiones que tenían que ver con los decretos COVID en un momento muy difícil por intentar ayudar, ayudas a autónomos, ayudas a ayuntamientos. Bueno, me parece que es lo que tenemos que hacer, estamos para eso. Y luego otra cosa es que también hemos sido muy críticos cuando han hecho las cosas mal y bueno, y eso es evidente y seguiremos siéndolo. Hablaba también, bueno, yo vuelvo un poco, ¿no?, a la entrevista de Sergio Sayas, que es en lo que quiero basarme, porque son las declaraciones que ha hecho aquí, las que han visto nuestros espectadores, que Javier Esparza toma decisiones sin debatirlas. ¿Cómo fue, aunque volvamos un poquito ahora atrás, ¿no?, después de haber avanzado hacia adelante, cómo fueron esos días previos en los que, bueno, pues está o no en contacto con los dos diputados desde Pamplona para darles, bueno, pues las instrucciones o lo que se decida? ¿Cómo se toma esa decisión? Por lo menos un mes antes, si no es algo más, yo hablo con Sergio y sobre la reforma laboral, porque ya era antes de Navidades cuando ya se aprueba inicialmente el decreto y luego tiene su trámite en el Congreso de los Diputados. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es la posición? Bueno, ninguno de los dos veíamos votar no, veíamos una abstención o un sí. ¿Por qué? Porque venía avalada por la COE, por la CEN, por los autónomos y por lo que he explicado, ¿vale? Ninguno de los dos. Sergio Sayas no estaba en votar no, mes algo y antes. El señor Adanero, bueno, pues decía que nuestros votos no iban a ser relevantes y que, bueno, que básicamente si el PSOE iba a llegar a un acuerdo con RC o con el PNV y no entrábamos en más profundidades. Bien, cuando queda, bueno, en esas conversaciones, un mes antes, yo al señor Sayas le digo, bueno, pues si llama el gobierno, trasladamos que estamos dispuestos a sentarnos, porque esto no lo vemos en principio mal, y que me llamen, pásales mi contacto. Eso es en lo que quedamos. Y eso es lo que se hace 20 días antes de la votación. Yo creo que a Sergio, si yo no recuerdo mal, le llama el señor Simancas y la señora Díaz. Y Sergio a los dos les dice que estamos dispuestos a sentarnos, les pasa mi contacto y que llamen a la dirección del partido. Bien. El PSOE yo creo que está esperando unas semanas para ver si es necesario llegar a un acuerdo o no con UPN y llama al final. Y cuando llama al final, pues yo convoco una ejecutiva de la que Carlos García Danero es miembro. Y de Pero la que Sergio Sayas no. No. Y a Sergio Sayas lo invito a esa ejecutiva. Y en esa ejecutiva que se produce el lunes, esto se votaba el jueves, pues el lunes, en Príncipe de Viana hay una ejecutiva en la que yo digo, nos ha llamado el PSOE, creo que nos tenemos que sentar a hablar. ¿Ahí hay una entrevista previa con Sergio y Carlos que se cancela y se va directamente a la ejecutiva?
Nosotros todos los lunes tenemos todos los lunes, lo que pasa es que hay veces que se suspende y esta se suspendió, no es la primera que se suspende, tenemos de 4 a 5, en ocasiones tenemos una reunión con los 2 diputados y con nuestro senador, pero desde hace más de un año, es decir, todo pues para preparar la semana y para coordinar un poco el trabajo. Entonces, hay ocasiones que por agendas de unos o de otros, pues se suspende. En este caso, pues esta se suspendió. En esas reuniones están los 2 diputados, el senador y Yolanda Ibáñez, la secretaria general, el vicepresidente Enrique Maya y el presidente Javier Esparza. Es verdad que a las 4 de la tarde esa se suspende, pues ya no recuerdo ni por qué, pero a las 5 hay una ejecutiva en la que están los 2, que yo creo que eran relevante que estuvieran, y por eso invito a Sergio para que esté. Yo expongo que el PSOE nos ha llamado y a partir de ahí hay un debate entre todos, nadie manifiesta la posibilidad de votar no a la reforma laboral y sí que acordamos por unanimidad el encomendarnos al vicepresidente de UPN, Enrique Maya, a la secretaria general Yolanda Ibáñez y al presidente Javier Esparza, que negociemos con el Partido Socialista y fijemos una posición de voto. Es un acuerdo que se adopta en esa ejecutiva por unanimidad y en esa ejecutiva obviamente se debate y como digo, nadie manifiesta la posibilidad de votar en contra de la reforma laboral. También, llama un poquito la atención que trasladáis la decisión, oye, pues mira, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a una negociación con el PSOE, vamos a votar que sí, tenéis que votar que sí, pero también dicen ellos, os preguntan cuál es el acuerdo y ahí no se les cuenta ese acuerdo. Bueno, llama Yolanda, llama a la secretaria general, esto va todo muy rápido, son las 7 de la tarde del miércoles, llama a la secretaria general a los 2 diputados para decirles que vamos a anunciar un voto favorable, que hemos cerrado un acuerdo. El acuerdo se iba a dar a conocer después de la votación, porque eso es lo que teníamos acordado, y yo creo que en el caso del señor García Danero, yo creo que incluso algo se le traslada, ¿no? Algo que, bueno, pues que había algo de una reprobación, hay algo que tenía que ver con los presos, porque también estaba en el acuerdo, pero es verdad que no se traslada el acuerdo, por lo que digo, porque se va a contar a posteriori. Ellos lo que hacen es manifestar que con acuerdo o sin acuerdo creen que es un error votar sí, que había que estar en el no, pero que en fin, que iban a acatar la disciplina de voto, que aceptaban la disciplina de voto y que... Eso es lo que ellos trasladan. Ellos le trasladan a la secretaria general, a Yolanda Ibáñez, que no están de acuerdo, pero que van a acatar la disciplina de voto, pero es que además lo hacen público también. Y el jueves por la mañana, que es el día que se vota, yo leo en el Diario de Navarra al señor García Danero diciendo que contra su voluntad, pero acepta y acata la disciplina de voto y hará lo que le está diciendo su partido, que es al que representa en el Congreso de los Diputados. Y el señor Sayas, pues exactamente igual, a eso de las 11 de la mañana hay unas declaraciones públicas ese jueves en el Congreso de los Diputados diciendo que, bueno, pues que van a cumplir y lo que se les está diciendo, aunque no les gusta, que acatan la disciplina de voto. ¿Qué ocurre? Pues que ellos, porque luego ha habido declaraciones después, bueno, desde o la tarde-noche del miércoles, después de hablar con nosotros, o el jueves a primera hora de la mañana, habían decidido que iban a votar que no y nos engañaron a todos. Eso es la conclusión que sacáis vosotros a raíz de las declaraciones que habéis visto. Sí, Sergio, el señor Sayas en un momento determinado en un medio de comunicación dice que tenían afilada la decisión a eso por la tarde-noche del miércoles. Se votaba el jueves. A las 10 de la mañana, hay otras declaraciones suyas que dice que a las 10 de la mañana del jueves ya tenían decidido votar no. Y que no lo dicen porque si no iban a tener mucha presión. Bueno, no lo dicen porque nos engañan, ellos sabrán por qué. Yo creo que también se hubiera minimizado mucho el impacto. Es decir, si a mí me dicen y me vienen de cara y me dicen, oye, no vamos a acatar la disciplina de voto, yo hubiera cogido el teléfono, le llamo al PSOE, le digo, el acuerdo que tenemos no lo puedo cumplir. Se rompe, ¿no? Se rompe porque no puedo obligarles a votar lo que no quieren votar si se me plantan. Y, bueno, pues busca otra alternativa para aprobar la reforma laboral. ¿Qué hubiera ocurrido en ese escenario? Pues que seguramente el PSOE hubiera maniobrado y hubiera llegado a un acuerdo con otro partido y se hubiera aprobado la reforma laboral. Bueno, el pacto, que se ha hablado mucho de ese pacto, ¿no?, entre el Partido Socialista y Navarra Suma. ¿Qué contenía el pacto? Primero, hay un acuerdo porque creemos que la reforma laboral es buena. Si no, ni nos sentamos con el PSOE, que quede claro. Y segundo, no íbamos a mercadear. Entonces, coincide que el día que vamos a apoyar la reforma laboral, en Pamplona hay un pleno y a la misma hora se va a reprobar al alcalde de Pamplona.
que además es vicepresidente de UPN. Entonces yo al PSOE le digo, en fin, no tiene mucho sentido que UPN esté aprobando una reforma laboral y tú estés reprobando al vicepresidente de UPN. Más que todo desde el punto de vista estético, porque una reprobación tampoco es nada, pero bueno, no era lógico. Entonces, bueno, el PSOE dice, tiene razón. Ese mismo día en Pamplona, en el Pleno, hay unas modificaciones entre partidas presupuestarias. No es dinero que nos da el PSOE a Pamplona, no es dinero que... No, modificaciones entre dinero que ya tiene 27 millones de euros en modificaciones de partidas. De un capítulo va a otro. De un capítulo va a otro, tal, y entonces el PSOE dice, bueno, pues esto, como coincide en el día, oye, lo vamos a apoyar. Yo creo que eso lo apoyarían en cualquier caso. Bien. Había habido unas inundaciones 15 días antes y yo digo, bueno, pues creo que es conveniente limpiar los ríos en Navarra de una vez y por todas para intentar minimizar daños y eso está en el acuerdo. Se había publicado que las vías del tren en Tudela no se sacaban de la ciudad de Tudela con la llegada del AVE, del tren de alta velocidad, y eso, bueno, pues estábamos en contra nosotros, estaba en contra yo creo que absolutamente toda la ciudad de Tudela. Bueno, pues oye, un estudio para sacar las vías del tren y sacarlas a las afueras de Tudela para que Tudela pueda crecer y desarrollarse, pero tampoco estamos hablando de dinero. Y sí había una cuestión que desde el punto de vista de la ética a mí me parece importantísima y de la dignidad de las víctimas del terrorismo y que nosotros exigimos, que era que se incorporara en la ley de víctimas del terrorismo un régimen sancionador. ¿Para qué? Para que aquellos que impulsen homenajes a asesinos cuando salen de la cárcel tengan unas sanciones, porque ahora desgraciadamente eso no existe. Esto, que parece mentira que se tenga que estar haciendo en el año 2022, pues se tiene que estar haciendo en el año 2022 porque no está recogido en ninguna ley. Esto el PSOE no lo tenía contemplado en su plan normativo de modificaciones legislativas para este año 2022, es decir, no lo iban a hacer. Y a esto le pusimos también una temporalidad, es decir, se tenía que hacer en este periodo de sesiones, se tenía que hacer de ahora a junio, y bueno, y a partir de junio hubiéramos tenido en España una ley de víctimas del terrorismo que permitía que las administraciones sancionaran a aquellos que hacen homenajes que denigran la dignidad de las víctimas del terrorismo que tanto han hecho por la libertad y la democracia en este país. Ese era el contenido del acuerdo. Ese era el acuerdo. A cambio de eso, Navarra Suma se comprometía a cambio de eso, UPN sí. Votaba sí a la reforma laboral. UPN, claro, en este caso UPN votaba sí a la... Cuando tengo que decir UPN digo Navarra Suma y cuando tengo que decir Navarra Suma bueno, en el Congreso de los Diputados... Claro, es UPN, obviamente el Partido Popular y Ciudadanos tienen sus propios y desde el inicio diputados. En el Congreso de los Diputados las tres formaciones tenemos libertad de voto y votamos lo que nos parece más conveniente. Javier, otro de los comentarios de por qué se votó en contra, ¿no?, de los argumentos que daba Sergio Sayas, entiendo un poco que compartidos también con Carlos García Danero, era que ellos consideraban que era un pacto o una reforma, mejor dicho, que perjudicaba a un sector tan importante como es la agricultura, un sector tan importante en Navarra como es la agricultura, y también a la hostelería, por el tema de los contratos temporales. ¿Eso cómo lo valoráis? Eso no lo había dicho nunca, ni lo dijeron allí, ni lo dijeron en la Ejecutiva, ni lo han dicho nunca. A mí en ninguna de las conversaciones que hemos tenido, y hemos tenido unas cuantas, ni Sergio Sayas ni Carlos García Danero me ha dicho que, en fin, que había que votar no a la reforma laboral porque afectaba negativamente a dos sectores que son importantes en Navarra. No lo han dicho, porque además yo creo que sí, es verdad que esta reforma laboral busca acabar con la temporalidad en el empleo y, por tanto, la inmensa mayoría de los contratos son contratos indefinidos y eso para algunos sectores es complejo porque les complica la gestión. También es verdad que esta reforma laboral permite, y el otro día en una jornada se dejó claro, se permite, bueno, pues que haya contratos de forma excepcional que no sean indefinidos. Y en el caso de la agricultura, pues yo qué sé, pues para temporadas, para jornadas de 90 días, no tienen penalizaciones. En definitiva, bueno, pues yo creo que se les ha querido tener en cuenta y me imagino que esto también se irá ajustando en función de la realidad que tiene un país como es España, que tiene mucho que ver con la hostelería, que tiene que ver mucho con el turismo y que tiene que ver mucho también con el sector primario, con la agricultura y con la ganadería. Eso pues se irá ajustando y yo no creo que vaya a haber ningún problema. ¿Por qué? Pues porque los propios empresarios, los propios autónomos nos están diciendo que había que votar que sí a esto. Por tanto, me imagino que no van a tirar piedras ellos contra su tejado, por mucho que el señor Sayas y el señor Danero, en fin, pues quieran ahora justificar lo injustificable. Bueno, nos contabas que se ha creado una plataforma
que puede ser el prolegómeno, ¿no?, de un partido político que, bueno, pues se enfrentaría ahí directamente contra UPN en las elecciones. ¿Por qué crees que lo han hecho? Javier, ¿por qué crees que han votado que no? ¿Por qué crees que han, de alguna manera, creado una alternativa, ¿no?, a lo que puede ser UPN? Porque desde tu punto de vista, por lo que nos estás contando, los argumentos que ellos han dado no te convencen. Obviamente, a ver, esta plataforma cívica que se acaba de plantear esta semana terminará siendo una plataforma electoral o un partido político. Pues obviamente que ese partido político va a ser liderado por ellos y es obvio que esta plataforma pues, va contra UPN, pero además yo creo que le hace daño, además de UPN, creo que le hace daño a Navarra, porque creo que no era necesario y creo que, están legítimamente, están en su derecho, porque todo el mundo está en su derecho, pero con la misma legitimidad yo afirmo y con mayor rotundidad afirmo que UPN va a ser el primer partido de Navarra y que UPN va a volver al gobierno en la próxima legislatura. ¿Hubieran tenido cabida Sergio Sayas y Carlos García Danero dentro de 2 años y 6 meses, que es lo que ha dicho el Comité de Garantía en UPN, o cuando se rompe la confianza y ya no es suficiente el apretón de manos, esto es más complicado? Hombre, yo creo que, en fin, después de lo que han hecho, la confianza estaba rota del todo, pero no la confianza con la dirección actual. Yo creo que con cualquier dirección. ¿Tú te fiarías de 2 personas que te están diciendo que van a votar que van a aceptar votar que sí, sabiendo que van a votar que no? Bueno, yo creo que, en fin, que eso cualquiera, que cada uno se ponga en la piel y cada uno se ponga en su actividad, en su negocio, y se pregunte si se fiaría de esas personas o no. Yo creo que han perdido la credibilidad, han perdido la fiabilidad. Yo no me fío, obviamente, de ellos. Yo me fié de ellos, confié en ellos y, desgraciadamente, bueno, pues la deslealtad ha sido enorme y es visible al conjunto de los españoles y es injustificable lo que han hecho. Bueno, pues nos quedamos ahí con esa falta de confianza y ese respaldo, ¿no?, que a la vez sientes por parte de ese 80% del comité que apoyó de alguna manera, o que pidió, mejor dicho, más que apoyó, que pidió el acta de los dos diputados. A partir de ahora, bueno, pues se crea y se genera un escenario, como decimos, distinto, pero hay tiempo, ¿no?, para plantear todo lo que puede ser el futuro, Javier. Y lo vamos a hacer, estamos trabajando ya y empezaremos a trabajar con los comités locales, con los grupos municipales, como se estaba haciendo ya. Seguiremos preparando ese camino que nos tiene que llevar a esas elecciones del año 2023. Entre medio tenemos que tomar la decisión de si vamos como UPN o vamos como Navarra Suma, que eso es algo que también está pendiente. Bueno, pues vamos a seguir trabajando con normalidad, haremos oposición al gobierno como le estamos haciendo, le criticaremos cuando haya que criticarle, le apoyaremos cuando creamos que es bueno para Navarra apoyar a un gobierno, sea quien sea ese gobierno, y yo no tengo ningún reparo en decirlo con esta claridad, como hemos hecho hasta ahora. Donde estamos gobernando, seguiremos gobernando, y bueno, pues yo creo que en fin, los ciudadanos se van a dar cuenta que más allá de unas semanas vividas raras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues la vida sigue y UPN es un partido, como he dicho al principio, para mí es la clave. Un partido que es fiable, un partido del que te puedes fiar, un partido que es creíble, que tiene credibilidad, y un partido que, como digo, va a seguir siendo la primera fuerza en esta tierra. Pues lo dejamos aquí, yo creo que es un buen final. Sí. Javier Esparza, muchísimas gracias por haberte sentado en un momento complicado para atender a los medios de comunicación, te lo agradecemos especialmente. Es cierto que siempre que te llamamos acudes, pero bueno, en este momento difícil te lo queremos agradecer de una forma especial. Mucho ánimo, os decimos siempre que ojalá os salgan las cosas lo mejor posible, porque el trabajo positivo de los políticos siempre entendemos, ¿no?, que redunda en beneficio de Navarra y de los navarros. Así que mucha suerte. Muchísimas gracias. La verdad que en los momentos complejos también hay que dar la cara y, bueno, y con la verdad por delante se puede ir a cualquier sitio. Gracias, Javier. Gracias.